Tardes. En este día domingo 28 de septiembre del año 2025, casi finalizando este año 2025, y le damos gracias al Señor por su bendición. Esa bendición que nos ha dado, la gran bendición y la gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Y siempre nuestra oración al Señor ha sido de serles fiel en transmitir su Evangelio. Todo lo que concierne a los hechos y a los actos que nuestro Señor Jesucristo vivió y sufrió son parte de las buenas noticias de salvación. Así que en esta tarde damos inicio este momento aprovechando las redes sociales. Hemos estado congregados en nuestra iglesia bíblica El Calvario, nuestro servicio 10 de la mañana, y ahora estamos en nuestro humilde hogar, donde estamos también siguiendo, obedeciendo la gran comisión desde Stockton, California, la Unión Americana. Aquí entonces 2 de la tarde con 12 minutos, domingo 28 de septiembre 2025. Y así damos inicio una vez más, después de algunos años que hemos estado compartiendo la palabra del Señor, realizando también la obra personal, que es la más eficaz, la que nuestro Señor Jesucristo también nos enseña en su palabra, cómo personalmente predica y enseña su palabra a Nicodemo, personalmente a la mujer samaritana, a Zaqueo y a muchos más, la obra personal. Así que antes de iniciar a abrir este hermoso libro, la inspiración del Espíritu de Dios para obtener la revelación de su palabra, y ahora tenemos que pedir al Señor la iluminación de su Espíritu Santo, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento y recibamos una bendición espiritual que nos fortalezca, que nos afirme, que nos llene. La fuerza del Señor a través de la edificación de su Espíritu Santo. Por eso decimos: Señor, te damos las gracias. En esta hora, Señor, por la bendición que tú nos das de anunciar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es
nombre sobre todo nombre. Es el nombre que está sobre todo principado y sobre toda potestad. Invocamos el nombre de Jesucristo resucitado y pedimos perdón. Sí, Señor, a lo largo de tu palabra, siempre tu pueblo a través de tus siervos han dicho: Señor, hemos pecado. Señor, hemos hecho impíamente. Hemos cometido transgresión. Por eso, Señor, pedimos perdón. Y que tu sangre preciosa nos limpie, nos perdone, nos purifique. Y así, Señor, podamos recibir la bendición y la comunión con el glorioso Espíritu Santo en esta hora. Porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que ha continuado desde que tú ascendiste, desde que resucitaste de los muertos, ascendiste y estás a la diestra de Dios Padre, habiendo consumado la salvación. Ahora tu glorioso Espíritu ha bautizado, Señor, a tu iglesia, a la comunidad de creyentes, con el propósito de continuar, Señor, lo que tú iniciaste en los evangelios. Muchas gracias, Señor. Pedimos que un alma, Señor, se arrepienta de sus pecados. Que uses, Señor, este mensaje como tú lo has usado en diferentes personas, Señor, oyendo la voz de tu Espíritu Santo en grabaciones, porque fue una de las maneras como, Señor, también tú me llamaste, y muchas personas han sido llamadas así. Por eso, por medio de la fe, creemos, Señor, que hay poder en tu Santo Espíritu, que hay poder en la obra de Jesucristo en la cruz, que tu palabra, Señor, tiene poder, que es espada, que es martillo que quebranta la piedra. Por eso lo dejamos todo en tus manos, Señor. Quita mis pensamientos preconcebidos. Quita toda filosofía humana. Y solo rogamos, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo en esta tarde. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, en diferentes partes del mundo. Y lo que queremos, Señor, es que avives o despiertes nuestro espíritu, Señor, somnoliento. Nuestro espíritu, Señor, que muchas veces está dormido, ajenos a la realidad, Señor, de lo que sucede en tu reino. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos prepares para la eternidad o para tu retorno, Señor, para cuando seamos trasladados a la casa del Padre. Todo esto oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo resucitado. En este nombre decimos amén y amén. Bien, damos inicio de esta manera. Aquí en Marcos capítulo 14. Y hemos estado, una vez más lo vuelvo a repetir, mirando cómo se viene desenvolviendo el plan eterno del Creador del universo, elaborado antes de la fundación del mundo, antes de la existencia de la vida humana, de la vida vegetal y de la vida
animal y vegetal, de todo lo que es creación, de todo lo que nuestros ojos contemplan. Antes de ese tiempo conocido como antes de los siglos, ese plan en donde Dios Padre, Dios Hijo, hablaron sobre este plan que desde que la creación, dentro de la soberana voluntad del Creador, dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres, se ha puesto en marcha ese plan desde el huerto del Edén. La manifestación gloriosa del reino universal del Dios eterno creador, ese reino universal sobre la tierra, cuyo personaje principal, central, es nuestro Señor Jesucristo. Y desde el libro de Génesis empezamos a entender la revelación de Dios Padre, en donde viene progresivamente introduciendo por medio de profecías, de figuras proféticas, de sombras, tipologías o textos alusivos al Mesías viniendo a este mundo, preparándose el mundo para la venida de Él, aquel que va a quitar el pecado entre el Dios creador y sus criaturas, aquel que va a atar a Satanás y le va a poner límite, inclusive a quitarle el imperio de la muerte que poseía Satanás desde que el hombre pecó en el huerto del Edén y se le entregó el reino a Satanás. Y reinó la muerte, y reinó el pecado, y reinó el sufrimiento, y reinaron las enfermedades. Un hombre que se ha venido desarrollando sin Dios, sin esperanza y sin fe. Pero gloria a nuestro gran Dios sabio, que tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el poder, en conjunto con todos sus atributos en armonía, viene desarrollando su plan. Y a lo largo de los libros, como la Torá o la ley de Moisés, 5 libros, a lo largo de lo que son los libros históricos, como lo es desde Josué, podemos decir hasta Esther, libros históricos en donde siempre el Dios de la Biblia, el Dios creador, el que viene desarrollando su plan, también nos viene mostrando su carácter en las Escrituras. Nos viene mostrando sus perfecciones, nos viene mostrando sus planes. Y nosotros, a través de la revelación de este libro, estamos nosotros conociendo cómo es
el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que creó también a un pueblo, a una nación, por medio de un hombre conocido como Abraham. Ahí es donde empezamos a ver su todo poder. Ahí es donde comenzamos a ver que es un Dios de toda justicia. Ahí también en las Escrituras comenzamos a conocer cómo es este Dios creador todopoderoso, que también es eterno, que también es amor, que también no cambia, es inmutable, que es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios que no se complace de la maldad, que aborrece el pecado. El plan eterno del Señor para establecer en el futuro un reino universal es el tema central de la Biblia, y a nuestro Mesías, que lo vemos desde el libro de Génesis, apuntando rumbo al horizonte del futuro en su venida, al mismo tiempo revelando este Dios todopoderoso, sus características, su carácter, sus perfecciones y sus atributos. Qué hermoso es las Escrituras. Llega el momento, conforme va pasando el tiempo, a través de los siglos, cada vez más vemos la proximidad. Desde Malaquías, que fue el último libro de un profeta que vivió en el periodo histórico del retorno de la cautividad, habla de un precursor que abrirá camino al Mesías y lo presentará públicamente, Juan el Bautista. Y habla del sol de justicia, que saldrá el sol de justicia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por otra parte, Daniel, el profeta muy amado del Señor, en el tiempo del exilio en Babilonia, el Dios de toda gloria le revela también la venida del Mesías y le da la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, y le dice que en la semana 69, después de la semana 69, estamos hablando de semana de años que no hay tiempo para explicar, pero allí nos dice que se le quitará la vida al Mesías. El inicio de esas semanas de años en el conteo profético tenía que ser contado a partir de la salida de la orden de un rey medo-persa, para que así el pueblo se preparara para la venida de nuestro Señor Jesucristo, manifestado en carne, visto por los ángeles, nacido en un pesebre en Belén de Judea y de una familia humilde y campesina. Zacarías nos presenta al rey de Sión, que entraría montado en un pollino humilde y manso. Israel tenía la idea de un Mesías poderoso, de un Mesías con características militares que los libraría desde su primer venida del cautiverio en que ellos estaban, del Imperio Romano. Ellos pensaban que se iba a instaurar su reino terrenal visible inmediatamente. Hay muchos textos en los evangelios que nos indican
cuál era la forma de pensar tanto del pueblo de Israel, tanto de los líderes de Israel y aún tanto los discípulos. Pero ellos, como que pasó desapercibido de que ellos o Jesucristo primeramente tenía que venir a buscar y a salvar a un hombre que está vendido al pecado, a un hombre que tiene problemas espirituales de condenación, que el pecado nuestro nos condena al infierno eterno, que necesitamos la restauración y la regeneración de nuestro espíritu muerto por el Espíritu Santo, y así experimentar un nuevo nacimiento y ser una nueva criatura, y luego ser limpios por la sangre del Cordero, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Todas estas bendiciones provenían de la cruz del Calvario. Todo esto no lo entendían muchos y no lo entendieron. Que el Mesías, así manso y humilde, para derrotar ese enemigo, ese gigante, la muerte, ante el hombre muerto en sus delitos y pecados, ante un hombre con naturaleza terrenal solamente, nunca iba a poder vencer ese gigante de la muerte, ese gigante de la potestad del pecado, ese gigante de la corriente oscura del mundo y de las tinieblas, esos demonios que se oponen a la voluntad de adorar al Dios creador, que es digno de adoración, el Dios creador que es digno de alabanza, el Dios creador que es digno de toda obediencia. Los demonios que se habían revelado en gloria y que fueron expulsados, ellos siempre han tenido esa labor de tratar o de impedir una verdadera adoración a nuestro Creador. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y dice el evangelista Lucas que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó su ministración, su presentación pública a Israel a sus 30 años de edad. A sus 30 años de edad. Y Él estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo sanando dolencias, estuvo expulsando a los demonios por más de 3 años y meses. Pero a sus 30 años comenzó su ministerio. ¿Y qué pasó desde su nacimiento hasta los 30 años? Está claro en las Escrituras. Que desde muy pequeño ya sabemos la historia. Nació en Belén de Judea. A sus 2 años trataron de matarlo por el rey Herodes y van a Egipto. Muere Herodes, queda como sucesor Arquelao en Judea. Ellos regresan y más tarde se establecen en Nazaret. Y Él, Jesucristo nuestro amado Señor, cuando apenas era un niño, sus padres que eran piadosos y
y ellos eran irreprensibles guardando la ley. Jesucristo nuestro Señor nació bajo la ley y fue instruido bajo la ley, y él y sus padres estaban acostumbrados por obediencia a acudir a las fiestas principales de Jehová que se celebraba en Jerusalén, en el templo. Uno de ellos ya lo conocemos, es la Pascua. El otro, Shavuot, Pentecostés o fiesta de las semanas. Y el otro, Sukkot, la fiesta de las cabañas, de las enramadas. Habían otras fiestas más. Casi tenemos 7 fiestas solemnes de Jehová establecidas en el libro de la ley. Y todo judío tenía que acudir a Jerusalén a celebrar las fiestas. La Pascua, que marca el inicio del calendario hebreo, en el mes de Nisan, en el mes de Abib, que significa primavera. La Pascua, haciendo memoria, mandamiento de Jehová, Redentor de Israel, que nunca se les olvide de dónde Él los sacó bajo la opresión de los egipcios y bajo el poder del rey Faraón, que los mantenía esclavizados, viviendo en miseria y siempre al borde de la muerte y de la desaparición de este pueblo que el Señor creó y se acordó, dice la Biblia. Cuando dice se acordó, quiere decir de aquel pacto que hizo Abraham. Es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham es lo más correcto. Y las promesas de una nación con el propósito ya profetizado más exactamente por la profecía de Jacob allá en Génesis 49 antes de morir, y la bendición por el Espíritu Santo que hace el padre Jacob sobre cada uno de sus hijos, como de Rubén, como de Simeón, como de lo que es Judá. Allí vemos más claramente en Judá, y habla de un cetro, que no va a hacer falta un cetro en Israel, de la tribu de Judá. Ese texto alusivo que no nos habla directamente como una profecía directa, sino como oscuro, indirecto. Eso es un texto alusivo de un rey, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, profetizado. Es por eso que más adelante el Señor hace pacto con David también, y le dice que de su descendencia el que se va a sentar en su trono no hará falta. Y la revelación progresiva en el cumplimiento del tiempo, cuando María queda embarazada, cuando concibe por el Espíritu Santo de Dios, el ángel le dice y le habla de que aquel ser, santo ser que va a nacer en el vientre de María, dice que va a sentarse en el trono de David, en la cual su reino será para siempre, su reino será eterno, su reino no va a tener fin. El plan glorioso del Señor de establecer un reino universal, terrenal, eterno. Pero primero tiene que reinar en el corazón de los hombres.
Por eso, cuando llegó la hora de poner su vida para que pueda Él reinar en el corazón de los hombres, para que pueda restaurar lo que está derribado, para que pueda fluir vida espiritual en los hombres pecadores que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era necesario que Él tomara nuestros pecados, que Él pagara un precio que nosotros no podíamos pagar. Y las escrituras se tenían que cumplir. Nuestra Pascua, nuestra liberación, nuestra libertad espiritual tenía que venir por medio de su obra, donde Él, la simiente de la mujer, que es aquel que fue concebido por el Espíritu Santo, golpearía con un golpe mortal en la cabeza a Satanás, para que Jesucristo así pueda atar al Satanás y a sus demonios, y el hombre pueda tener libertad espiritual, pueda tener vida, pueda ser rescatado del lago que arde con fuego y azufre, conocido como el infierno mismo. Aunque infierno y lago de fuego son diferentes, pero estoy usando esta palabra para indicar la separación del hombre que muere sin Cristo. Todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, todos sus sufrimientos, todo su dolor, todas sus tristezas, cuando llegó el momento y la hora indicada, Él fue aborrecido desde pequeño, desde 2 años de edad. Él fue aborrecido cuando estaba predicando y enseñando y echando fuera demonios y sanando dolencias. Él fue siempre aborrecido. Siempre trataron de matarlo. Pero él mismo decía que no había llegado su hora. Así que cuando lo arrestan, nos enseña las Escrituras que aún así Él tenía el control. Cuando lo arrestan en el huerto del Getsemaní, nos enseña las Escrituras que aún Él seguía controlando las cosas. Porque Él había orado unas horas antes, a las 10 de la noche, en el aposento alto, diciendo: Señor, los que tú me diste, ninguno se va a perder. Y cuando estaba en el huerto del Getsemaní, como la 1 de la mañana, y había llegado aquella turba, aquella muchedumbre de hombres con palos, con espadas y con armas contra nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos su soberanía, y dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿a quién buscáis? Y cuando ellos dijeron: a Jesús Nazareno, y cuando dijo: yo soy, esa multitud de muchedumbre, 400 o 500 hombres, con la pura voz de nuestro Señor Jesucristo, el soberano, esa voz que creó los cielos, esa voz que creó la tierra, esa voz que creó la luz y que creó todo lo que nuestros ojos ven. Esa voz se escuchó en el huerto del Getsemaní: yo soy. Y todos cayeron a tierra, y Él mismo dijo: pero a ellos déjenlo ir. Sus discípulos, sus apóstoles, a pesar que Él se estaba entregando, aún tenía el control, y dejaron que sus discípulos huyeran. Eran 400, 500 personas. Es como para
detenerlos a todos. Pero la soberanía de nuestro Señor Jesucristo lo estamos viendo allí. Lo que pasa es que Él estaba poniéndose voluntariamente por la hora y el momento en que el Padre ya le había dado la copa. ¿Y cómo lo puedo yo ver? Que Jesucristo en esa hora ya traía, hablando figurativamente, que ya traía la copa del Padre decidido a beberla, la copa amarga, la copa del furor, la copa del juicio del Padre, la copa, hermanos, donde para pagar el precio, esa copa tenía que tomarla, tenía que sufrir, tenía que tomar nuestros pecados. Y mira cómo dice este texto. Cuando Pedro sacó su espada y le corta la oreja a Malco, mire cómo dice el Señor, para que veas que Jesucristo ya había derramado su voluntad al Padre. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Ahí fue donde prácticamente la victoria ya estaba. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18 y el versículo 11, mira cómo dice. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa, fíjese bien, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa del juicio, del furor, de la justicia divina, donde Jesucristo sería nuestro sustituto. Si Jesucristo decide no tomar la copa del Padre, si Jesucristo en su amor eterno y en su amor entrañable no se despoja de su gloria y viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa copa del furor, del juicio divino, hubiese caído sobre nosotros. La copa de la ira del Padre, nosotros la íbamos a beber, la íbamos a tomar en la condenación eterna del infierno. La copa del Padre nos las iba a dar nuestro juez de toda carne en el juicio del gran trono blanco. Si no hubiese una redención, si no hubiese una gran salvación, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos íbamos a presentar en el juicio del gran trono blanco al final de los tiempos. Resucitaríamos para condenación y vergüenza perpetua. Y allí íbamos a ser juzgados, cada uno por nuestros pecados, cada uno por nuestras maldades. Allí íbamos a escuchar la voz de Dios Padre: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y allí nos iban a dar la copa del Padre para que nosotros la tomamos, la copa de confusión, la copa de vergüenza, la copa del dolor, la copa del tormento, la copa en el que íbamos a pagar en el fuego eterno, para siempre, por los siglos de los siglos. Pero Jesucristo, nuestro sustituto, dice allí: la copa que el Padre me ha dado,
Él lo está diciendo allí en el huerto del Getsemaní, decidido por amor a mí, por amor a la humanidad. Ahí nuestro Señor Jesucristo ya traía la copa del Padre. O sea, para que nosotros gozáramos de un cristianismo, para que nosotros tengamos la bendición de ser miembros del cuerpo de Jesucristo, para que nosotros gozáramos la bendición del perdón, de que nuestro pecado sea quitado, sea borrado, sea echado en lo más profundo del mar. Nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, estas tres personas que son coiguales, que son consubstanciales, que son coeternos, ellos participaron en la obra de redención. Por eso dice el versículo, y hay muchos versículos. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, para la existencia de la redención, para que se cumpla el plan determinado en la eternidad, Dios Padre y Dios Hijo, ese plan, hermano mío, donde el Padre tiene que juzgar el pecado por su justicia, porque Él es santo y el hombre se ha corrompido en sus pecados. El hombre somos transgresores de su ley. Y Dios Padre, en su justicia, en su amor, en su inmutabilidad, en su toda sabiduría, todo en armonía, tiene que castigar el pecado. Y Jesucristo voluntariamente pone su vida. Dice aquí en Juan capítulo 10 y el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo, dice Jesucristo, pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por los enemigos, yo pongo mi vida por el hombre pecador, yo pongo mi vida por aquellos que están caminando rumbo a eterna perdición, yo pongo mi vida por aquellos que están inútiles, que no pueden hacer nada, no pueden vencer a la muerte, no pueden vencer la ley del pecado, no pueden vencer la boca del infierno mismo. Entonces la única solución es que Dios Padre castigue el pecado en el Hijo. Entonces yo pongo mi vida voluntariamente, nadie me la quita. Dios Padre, Dios Hijo. Pero hay alguien más. Allí otra persona interviniendo y trabajando en la obra de redención. Y lo vemos aquí en el libro de Hebreos. Creo que es Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual
mediante el Espíritu eterno, fíjese, el Espíritu eterno mediante el Espíritu Santo, cuando Jesucristo estaba derramando su sangre en la cruz. Ahí estaba el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo dice, se ofreció a sí mismo. Mire cómo dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu Santo también activo en la obra de redención. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Está claro en las Escrituras. Por eso Jesucristo le delega la responsabilidad y la bendición a la iglesia y le dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura con la ayuda del Espíritu Santo, que convencerá al hombre de su pecado. Y cuando ellos se conviertan por la influencia del Espíritu de Dios, que es poderoso para hablar al corazón del hombre, el hombre se arrepiente de sus pecados y recibe el sacrificio de Jesucristo. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre del Padre? Ya dije, porque sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. Sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, que se involucraron en la obra de salvación y de redención, no hay bautismo del Espíritu Santo. No hay potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie puede quitar nuestro pecado si no están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre. Esta palabra nombre, que muchos dicen, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, así que tiene que ser un nombre. Pero a veces ignoramos que dentro de la gramática para interpretación bíblica, la palabra nombre tiene muchos significados. La palabra nombre, lo voy a decir brevemente porque no es mi tema, pero la palabra nombre se usa en las Escrituras para identificar ríos, para identificar dentro de la geografía ciudades. La palabra nombre, por ejemplo, el nombre es Babilonia, el nombre de la ciudad es Elam, el nombre de la ciudad. La palabra nombre se sirve para identificar lugares geográficos. Y también la palabra nombre tiene otro significado. Significa también persona. La palabra nombre, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice, y padecerán persecución por causa de mi nombre. Aquí la palabra nombre sirve para identificar persona. Padecerán persecución por causa de mi nombre, por causa de mi persona. Fíjense cómo la palabra nombre tiene varios significados. Y también la palabra nombre significa autoridad. Cuando Jesucristo dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios, está diciendo, y en mi autoridad. O sea que la palabra nombre tiene varios significados. No es mi tema, hermanos, pero estoy enseñando brevemente la importancia, hermanos, de entender por qué es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él se está entregando voluntariamente en su arresto. Ya llevo 40 minutos y no he comenzado mi mensaje. Pero bueno, voy a entrar a mi mensaje. Hemos estado siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo desde el aposento alto, desde Juan 13, 14, 15, 16, 17, y lo seguimos por el valle del Cedrón, y llegamos al huerto del Getsemaní, y vimos cómo Él pelea espiritualmente, y cómo Judas lo traiciona con un beso, y cómo manifiesta su soberanía y todavía tiene el control. Si me buscáis a mí, yo soy, dejad libre a estos. Y cómo lo arrestan y lo amarran, lo atan. Y después de esto, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, llevando la copa del Padre que le ha dado para que se la tome, es llevado como a la 1 de la mañana a la casa de un sumo sacerdote que estuvo ejerciendo su sacerdocio por más de 15 años. Se llamaba Anás. Pero el que estaba activo como sumo sacerdote en este tiempo del arresto de Jesucristo, nuestro Señor, era Caifás. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 audiencias por parte de las autoridades religiosas y civiles del Sanedrín de Israel. 3 audiencias con Anás. Y luego lo llevaron a Caifás esa misma noche, esa misma madrugada. Se reunió el concilio en medio de la oscuridad, clandestinamente, en la casa de Caifás. Y luego al amanecer lo llevaron al concilio. 3 audiencias. Y también tuvo 3 audiencias por parte de los gobiernos de Roma. Primero ante Poncio Pilato, y luego es llevado a Herodes, y luego es traído otra vez a Pilato. Fue duro. Por eso el tema es juicio injusto contra nuestro Señor Jesucristo. Lo trataron como un criminal. Y aquí, cuando es arrestado, dice allí en Marcos capítulo 14, el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Recuerde que el concilio, el del Sanedrín, lo constituían aproximadamente 71 elementos, y entre ellos Marcos lo pone: principales sacerdotes, ancianos y escribas. Ahí nos está hablando del Sanedrín. Allí lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro le siguió de lejos en esa madrugada, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. No lo hallaban. Imposible encontrar un defecto
imposible encontrar pecado en aquel que es puro, en aquel que fue concebido por el Espíritu Santo. Por más que buscaron falsos testigos, no pudieron hallarle. Increíble, extraordinario, maravilloso, precioso Cordero de Dios, ofrenda agradable por nuestros pecados, ofrenda en olor fragante ante Dios Padre. Era la única ofrenda, no había más que pueda darme salvación, perdón de mis pecados. Solo Jesucristo, no había más, nadie. Aquí lo vemos que inmediatamente después que fue arrestado, comenzó el juicio que lo llevaría a la muerte. La copa que el Padre le había dado. Marcos va detallando que fue juzgado primeramente por las autoridades judías y luego por los romanos. Recuerde, nadie le quitó la vida. Él voluntariamente lo está poniendo. Y aquí, hermanos, es para recordar que estos hechos donde está involucrado nuestro Señor Jesucristo, estos actos de sufrimiento, de desprecio, de rechazo, de odio, de burla, son parte del Evangelio de Jesucristo, son parte de su dolor físico y son parte de su dolor espiritual, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde ahora sí se toma completamente hasta la última gota de la copa del Padre, del juicio divino, donde nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, fueron castigados por culpa nuestra. El inocente por el culpable. Solo tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y que Jesucristo, el justo que puso su vida por el injusto, y que fue sepultado y resucitó al tercer día y se manifestó por 40 días a sus discípulos, y que estuvo allí en el monte de los olivos y fue alzado, glorificado, y fue recibido en el cielo y fue puesto a la diestra de Dios Padre. Mandó su Espíritu Santo, y eso es lo que hoy estamos nosotros predicando, y estamos conscientes que es el Espíritu Santo quien está hablando a los hombres al arrepentimiento, que es la obra de Jesucristo que se continúa haciendo para que el hombre sea perdonado y pueda gozar de esa libertad espiritual. Aquí Jesucristo, doble proceso. Autoridades judías con 3 audiencias y autoridad por parte de los romanos con 3 audiencias también. Doble proceso. Recordando que Israel en ese tiempo vivían bajo la opresión y bajo la autoridad de Roma. Y los judíos, el Sanedrín, no tenían permiso de ejercer pena capital, o sea, pena de muerte. Por esta causa fue necesario que después de ser juzgado por los judíos, ese caso tenía que ser remitido ante Pilato.
Los que participaron en la muerte de Jesucristo, ya lo vimos, Dios Padre, porque le da la copa al Hijo, la copa de su justicia para castigar nuestros pecados, y Jesucristo voluntariamente pone su vida, dice aquí en Juan capítulo 10 y versículo 17, y por el Espíritu Santo se ofrece, pero también habemos más participantes en la muerte de Jesucristo. Dice Lucas capítulo 22 y el versículo 53, estando ya en el Getsemaní, en la prensa de aceite, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando fue arrestado, yo estaba con ustedes todos los días en el templo, enseñando la palabra, predicando, sanando dolencias, echando fuera demonios, pero ustedes nunca extendieron sus manos contra mí. Pero como Él ahora está poniendo su vida y voluntariamente él se deja ser arrestado, Él está diciendo más, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y también los miembros del Sanedrín que representan a Israel, las autoridades religiosos. El Sanedrín, también Israel, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Tú eres hijo de fornicación. Tú lo que haces lo haces por Belcebú. Tú eres enemigo de César. Pero también esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. También las tinieblas participaron en la muerte de Jesucristo cuando el diablo entró en Judas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Israel, el diablo mismo, y también nosotros los gentiles. Y los gentiles, hermanos míos, nos representa Pilato, que era un romano gentil, porque Cristo Jesús también murió por nuestros pecados. Él estaba también apuntando hacia el futuro. Esa grande puerta de salvación y de gracia y de bendición y de perdón de hace 2000 años atrás, que Jesucristo está viendo hacia el horizonte, hacia el futuro, hacia las naciones gentiles. Por eso dice aquí, así que Dios Padre le da la copa al Hijo. El Hijo voluntariamente pone su vida y se entrega por el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, y también los miembros del Sanedrín que representan al pueblo de Israel, y también la potestad de las tinieblas por medio de Judas, que fue posesionado por Satanás, y también los gentiles. Nosotros, culpables por lo que Cristo Jesús sufrió. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta obra sublime y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Haremos lo que hicieron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas en rechazar al Salvador del mundo? Aquí, entonces, vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo fue llevado entonces en tres veces: Anás, Caifás, Sanedrín, y luego
Pilato, Herodes y ¿quién más? Y Pilato nuevamente. Jesucristo ante el Sanedrín. Sí, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que se encontró por primera vez ante el Sanedrín que se había reunido con carácter de urgencia para juzgarlo, para dictaminar sentencia de muerte. El Evangelio de Juan nos dice que inicialmente Jesucristo fue llevado ante Anás en Juan 18:13. Y Anás era suegro de Caifás, el sumo sacerdote que estaba en función. Y mientras duraba estos primeros interrogatorios, hubo tiempo para que fueran reunidos los miembros del consejo. Hermano mío, imagínense que tuvieron que acudir a altas horas de la noche, quizás 2 de la mañana, 3 de la mañana. Lo arrestaron como a las 10 de la noche. Como esa hora estaba allí en el huerto. Así que aquí Marcos nos explica claramente que el Sanedrín, cómo estaba formado, sumos sacerdotes, ancianos y principales sacerdotes, escribas. Ahora, ¿por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar a Jesucristo como el Mesías? Aquí, hermanos, había muchas pruebas suficientes que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Pero ¿por qué tanta oposición contra Él? ¿Por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesucristo era el Mesías? Si había muchas pruebas suficientes. Muchas pruebas que si hubiesen venido, hermanos míos, los ciegos, que Él les había dado la vista, si ellos vinieran como testigos ante el concilio, los que había resucitado de los muertos, si hubiesen venido los paralíticos, si hubiesen venido todos los que el Señor como Mesías, que lo identificaba por el poder que Él ejerció y que las Escrituras le daban la credencial de que Él era el verdadero Mesías. Jesucristo tenía suficientes testigos de que Él era la verdad. Pero estos se oponían. El pueblo muchas veces, dice las Escrituras, que se encontraban maravillados de su autoridad, maravillados de su sabiduría y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué los líderes del judaísmo lo rechazaron? El problema es que a ellos no les interesaba que viniera el Mesías en ese tiempo. Porque al venir el Mesías implicaba cambios profundos en la vida religiosa y social de la nación, que acabaría con los privilegios de ellos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, de los aristócratas, de los de la alta sociedad, que tenían grandes privilegios. Y eso terminaría para ellos. Nosotros sabemos que aunque no les gustaba estar bajo el yugo romano, a pesar que no les gustaba, en realidad no les iba tan mal a ellos. Al fin y al cabo gozaban de un gran prestigio. Había mucho dinero de por medio, mucho negocio en el templo.
Sí. Y obtenían ellos grandes, suculentos ingresos en la administración del templo y lo que era la religión del judaísmo. Así que pensaban que reconocer a Jesucristo como el Mesías les llevaría inmediatamente a un enfrentamiento con el Imperio Romano, en donde significaría la destrucción de la nación. Eso lo dice en Juan capítulo 11, versículo 49 al 50. Te lo voy a leer para que veas. Juan capítulo 11, versículo 49 al 50. Mira cómo dice. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, ¿sí? Y no que la nación perezca. Aunque su mayor preocupación era la pérdida de su propia posición de liderazgo. Y lo que estaba fuera de toda duda es que Jesús estaba en contra de que siguieran usando la religión en su propio beneficio. Usted sabe lo que hizo el Señor cuando comenzó su ministerio allá en Juan capítulo 2, cuando expulsó a los mercaderes, y en el final de su ministerio hizo lo mismo. Así que en ese entonces, hermano mío, ellos estaban más a gusto y con sus privilegios sin ningún Mesías.